Alumnas de la secundaria 41, espero que se encuentren bien. Esta semana es nuestra séptima semana de curso. Empezamos también con la cuarta semana de nuestro programa de biología. Acuérdense que estamos en la cuarta semana de biología. Soy su maestro de ciencias, profesor Héctor Miguel Telles Pineda. Durante estos días o estas semanas en nuestro programa, pues hemos aprendido principalmente qué es la biodiversidad. La biodiversidad, pues es precisamente toda la amplia variedad de seres vivos que cubren la Tierra, pero no nada más que cubren la Tierra y que están en la naturaleza. También estamos estudiando que antes de lo que conocemos ahora ya existían los seres vivos. Ya explicamos la clase pasada que hace 4.000 millones de años se cree que se empezó la vida en la Tierra. Les estoy hablando de cómo somos los seres vivos, cómo nos formamos, qué mismos elementos y compuestos que nos integran. Estuvimos hablando de que los principales compuestos que nos forman era el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y azufre principalmente. Entonces, esos elementos van a formar a los seres vivos. Probablemente cuando inició la Tierra, estos elementos se encontraban en el agua, en la atmósfera, y se cree, o la ciencia tiene una teoría de que probablemente por ahí pudo empezar la vida. Hoy hay muchas teorías sobre el origen de la vida. Dentro de esta biodiversidad hemos encontrado restos fósiles. Los seres humanos se han encontrado restos fósiles de otras especies que existieron antes que nosotros y que probablemente de ahí fuimos evolucionando, fue existiendo un cambio hasta que nos fuimos probando los seres vivos. En esta biodiversidad, pues vamos a ver también cómo se estudian los fósiles y cómo vamos evolucionando. Principalmente es importante hablar de evolución. Carlos Darwin fue uno de los primeros científicos en hablar de evolución. Hizo un viaje por, Charles Darwin o Carlos Darwin, ¿no? Que sería la traducción de Charles. Entonces, nosotros vamos a ver cómo él hace un viaje alrededor del mundo, llega a lo que es ahorita, pues, parte del Ecuador. Ahí empieza a estudiar las especies que hay, y él descubre que los pájaros, por ejemplo, los pinzones, los que están adentro, en el continente, el pico es diferente a los que viven en la costa, porque probablemente ellos pescan y los otros comen el follaje. Entonces el pico de las aves cambian. Siendo la misma ave, su pico se ha transformado porque nosotros vemos que se adaptan. Aparte que hay una evolución, hay una adaptación al medio. Es como las tortugas. También uno observaba que hay tortugas que tienen aletas. La tortuga marina tiene aletas. La tortuga terrestre tiene patas. Y la tortuga del desierto tiene patas muy gruesas que les protegen de la temperatura extrema del desierto y caminan más lento para ahorrar energía. Acuérdense que todos los seres vivos, toda la biodiversidad, principalmente hay energía. Universo, mundo, es energía. Entonces, hemos estudiado qué es una biodiversidad y que esa biodiversidad se divide en ecosistemas. Estos ecosistemas son los responsables del equilibrio en la Tierra de los seres vivos. Entonces la biodiversidad se divide en ecosistemas para equilibrar la vida en la Tierra. ¿Y cómo la equilibra? Bueno, cada ecosistema es un conjunto de especies de una determinada área en la Tierra, y esos ecosistemas debe de haber depredación, parasitismo, competencia, simbiosis y, sobre todo, volvemos a lo mismo, energía. Hay energía. Todo esto es una característica de un ecosistema. Ahora, ¿qué tipos de ecosistemas hay? Pues tenemos el marino. El marino es el ecosistema más grande de la Tierra. Creo que es obvio por qué, ¿verdad? Porque el marino, un 70% en la Tierra está cubierta por agua, y es entonces el ecosistema más grande. Pero tenemos el desértico, el montañoso y el forestal. Bueno, dentro de esta biodiversidad y los ecosistemas que se fueron formando en la Tierra,
el hombre ha visto que en todos los seres vivos hay una evolución. Incluso hay muchas especies que se extinguen. ¿Cómo saben que se extinguen? Porque han encontrado restos fósiles. Entonces, estos restos fósiles nos dicen que hubo otros seres vivos en la Tierra durante todo este proceso de evolución. Durante este proceso de evolución, estos seres vivos, algunos se van extinguiendo. Una vez que una especie se extingue, jamás regresa, se pierde. Hasta ahorita el hombre no ha podido reproducir especies que se han extinguido. La evolución pues, es un conjunto de cambios de caracteres en los seres vivos a través de generaciones. Tenemos una evolución durante miles de años y que el hombre la ha ido estudiando. Los restos fósiles encontrados incluso nos van a decir cómo el ser humano ha ido evolucionando, cómo ha cambiado. Se forma el hombre, por ejemplo, y depende de donde va habitando el hombre en la Tierra, va teniendo cambios. Por ejemplo, el hombre que vive en el Ecuador, en África, a la altura del Ecuador, pues tiene que protegerse del extremo sol, su piel se oscurece, son más altos porque la cantidad de oxígeno a nivel de la costa es mayor, su nariz es más corta para no calentar tanto el aire, a diferencia del hombre que se desarrolla en climas muy fríos o en altitudes donde su nariz es más larga. ¿Por qué? Porque tiene que calentar el aire que está respirando. Entonces vemos que hay diferentes tipos de hombres, pero estamos adaptados a diferentes ecosistemas, diferentes medios donde el hombre pueda vivir. Ahora, los restos fósiles es lo que nos van a decir cómo los seres humanos y los seres vivos en general han ido evolucionando. ¿Cómo se da la evolución? ¿Cómo vamos cambiando durante todo este tiempo? Para esto, el hombre, para poder estudiar todos los restos fósiles que se han encontrado durante muchísimo tiempo, se necesita de un trabajo científico. ¿Qué es el trabajo científico? Se necesita un método, se llama el método científico, donde hay que elaborar una hipótesis, después de esa hipótesis hay que hacer una experimentación y finalmente una conclusión. A partir del trabajo científico, que todos nosotros deberíamos de utilizarlos para la vida, nos puede dar la respuesta de muchas cosas que estamos buscando, porque antes de una hipótesis, lo más importante, y es lo que todos debemos de hacer, es utilizar la observación. A partir de la observación de un fenómeno que yo veo, yo puedo concluir algo. Yo, por ejemplo, tengo que observar el mundo que me rodea. La mayoría de nosotros tampoco sabemos qué es la observación. Pregúntele a cualquier persona qué es la observación. Todos nos van a decir que es ver, que ver detalladamente, pero fíjense bien qué es la observación. Observar es ver algo, pero nada más con la vista. También es con el olfato, con el gusto, con el tacto. No es observación, no nada más es ver. Aunque todos decimos ver, es oler, degustar, porque ustedes pueden saber que algo está salado nada más observándolo. Ustedes pueden ver que la sopa se sala porque la vi, no, ¿verdad? Tuve que probarla, pero al probarla hice una observación. Entonces, hay diferentes tipos de observaciones, no nada más es ver. A partir de la observación de un fenómeno, elaboro una hipótesis. A partir de una observación de que estoy viendo algo, elaboro hipótesis. Esas hipótesis pues van a tener que ir dadas a lo que estoy viendo y lo que yo quiero deducir. Por ejemplo, si está nublado, sería mi hipótesis, probablemente pueda llover. Y más adelante, por ejemplo, en la lluvia, pues es un ciclo. El hombre lo observa, se da cuenta, lo estudia, experimenta incluso, y se da cuenta que la observación nos puede llevar a decir que puedo llevar a una experimentación y que esa experimentación me va a decir que el agua es un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Porque se repite, se evapora, se condensa, se precipita y está cubriendo la tierra y está cambiando de estado.
Y vamos a darnos cuenta también que en la Tierra, dentro de lo que es la biodiversidad, la evolución, los cambios, los ecosistemas, se va a dar precisamente por este ciclo del agua, donde también ya vimos que el agua se compone de hidrógeno y oxígeno, dos elementos que forman ese compuesto vital en la Tierra. Y hoy con los estudios que tenemos, sabemos que no nada más en la Tierra hay agua, en todo el universo existe el agua. No se sorprendan si dicen que en Marte hay agua, debe de haber agua en Marte. Eso no significa que exista la vida en Marte. Entonces el hombre, a partir del trabajo científico, descubre el ciclo del agua. Más adelante va a descubrir o va a ver cómo funciona el ciclo del carbono, que acuérdense que son los elementos que nos forman. Esto siempre lo vamos a estar repitiendo, esta palabrita que se forma con los elementos que dice Chomsky: carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces vamos a ver ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno. Todo esto lo vamos a estar aprendiendo en nuestros ecosistemas. Una vez que el hombre forma una teoría a partir de su experimentación y su observación, pues llega a una conclusión y así puede determinar lo que es el ciclo del agua. Utilizando este método científico, el hombre pudo determinar qué es una evolución. Un hombre importante, Charles Darwin, fue el primero en hacer teorías sobre la evolución. Como explicaba hace un momento, va a viajar por el mundo, sobre todo el Ecuador, en América Central, y va a darse cuenta cómo hay muchas especies que son muy similares, pero que se adaptan. Por ejemplo, nosotros no lo vemos, pero en el Ecuador hay iguanas que bucean, que nadan en el mar para ir al alimento. Bucea a la iguana para comerse el alga marina que hay en esa parte. Entonces, ¿cómo se adapta esa iguana para poder nadar, para poder bucear, para poder buscar su alimento en el agua? Charles Darwin es un científico inglés que nació en el siglo XIX. Es muy importante, este hombre es inglés, nace en Inglaterra, en una familia acomodada, estudia en una universidad. En esa universidad está estudiando medicina. Más adelante deja la medicina porque precisamente se da a la tarea de estudiar a los seres vivos y quiere respuestas cómo hemos ido evolucionando. En el siglo XIX, hablar de evolución era muy difícil. Era muy difícil hablar de esto, incluso todavía hoy en día hay gente que niega teorías de Carlos Darwin. A pesar de que Charles Darwin observó todos los cambios, hizo teorías, publicó imágenes, dio una explicación de cómo las especies van evolucionando, todavía hay teorías en contra de Carlos Darwin. Carlos Darwin fue atacado en su época, imagínense, en el siglo XIX, sobre todo por la religión. La religión no aceptaba que hubiera un origen del hombre de esta manera, de una forma evolutiva. Para las religiones el hombre llegó. Y entonces, a partir de un viaje que realiza Charles Darwin, empieza su teoría del origen de las especies o su teoría de evolución natural. Con esto rompía teorías anteriores, ¿no? Antes había una teoría que se llama generación espontánea, que la gente todavía hay gente que la cree, hay gente que dice no dejes trapos, ropa, cosas tiradas por ahí porque se pueden convertir en ratones. Creían que las cosas se generaban espontáneamente y que se iban a convertir en otro tipo de especie. Carlos Darwin le da vuelta a todo creencia de generación espontánea para hablar de su evolución natural. Estudió fósiles, donde viajó, estudió las diversas especies. Ya habíamos hablado de las iguanas, los pájaros, las aves, los pinzones principalmente, las tortugas. ¿Cómo es la tortuga marina? ¿Cómo es la tortuga terrestre? ¿Cómo es la tortuga del desierto? También observó que algunas especies en el agua se van a reproducir y van a generar también cambios evolutivos. Pero, Carlos, ¿no creen que todo empieza
porque se le ocurrió, porque empezó a observar. Ya había otros científicos que habían observado estos cambios en la evolución del hombre, como Lamarck, que era un naturalista y que empezó a hablar de cómo eran las especies. Darwin lo estudia, lo analiza y él dice, bueno, puede ser que Lamarck tenga razón, puede ser que Lamarck diga lo que está diciendo sea cierto, simplemente hay que comprobarlo. Entonces más adelante se le van a unir otros científicos para todavía reforzar su teoría, como Linneo, Mendel, por ejemplo, ¿no? Son naturalistas que van a ir formando la formación natural. Y más adelante van a llegar científicos como Pasteur, que también va a hablar de evolución desde la célula. Pasteur va a ver que todos estamos formados por células y que las células también evolucionan, porque hay células que no tienen núcleo y hay células que tienen núcleo. Entonces ahí va a ver que también desde el nivel celular hay una evolución. El día jueves, que no nos vamos a ver, pero les voy a dejar un video sobre la vida de Charles Darwin, su vida, su trayectoria, sus proyectos, cómo fue formando esta teoría evolutiva llamada evolución natural. Entonces, el día jueves vamos a ver un video para complementar esto de evolución natural. Ustedes en sus clases en televisión han visto ya mucho. Entonces, nada más estar recordando biodiversidad, ecosistemas, evolución. Dentro de la biodiversidad hablamos de especies anteriores, especies hoy, hablamos de restos fósiles, hablamos de método científico, como el hombre, utilizando el método científico, la observación, hipótesis, experimentación, determina muchísimas cosas como la evolución natural, los ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno y tantas cosas que más adelante se van a descubrir. No se les olvide, por favor, entregarme a la semana su reporte de Aprende en Casa. Todos los lunes debe de haber un Aprende en Casa, un reporte. Gracias.